Bueno, volvimos con más noticiero y ahora vamos a darle la bienvenida porque ya veo en la pantalla que está del otro lado a Ale Nava, Alejandro Nava. Hola Ale, ¿cómo estás? Voy a, Ahí está. voy a intentar acomodarme de manera tal de que la pantalla me tome, me incorpore. No, igual apareces bien, ¿eh? Ah, sí, sí. Sí, sí. Bien, Sí, sí, se bien. te ve bien y se te escucha bien. Perfecto, Ajá. perfecto. Bueno, buenos días, Lara. Buen Buenos día. días a la oyentada del noticero. Eh, Hoy traigo una columna de la nostalgia. En esta economía de a pie vamos a hablar de qué es lo que los argentinos, te diría, sub 60 Ok. añoramos más en nuestra vida. Ahorrar. Y es, viste que en Estados Unidos siempre se añora la década del 20 o la Ujú. década del 60 del siglo pasado, pero no Sí. es lo mismo en todas partes del mundo. En Argentina y en materia económica, si tenemos que hablar, la década añorada es la década del 90. Mira. Los 90. Siempre se habla de los 90. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra historia económica siempre ha sido una historia de alta inflación y de grandes disparidades en cuanto a los precios. Y en la década del 90 lo que ocurrió es que hubo algo en la historia económica que te diría que fue increíble. Por casi 10 años hubo estabilidad monetaria, Mira. el tipo de cambio fue uno, un peso, un dólar, el uno a uno famoso, y no había inflación. Prácticamente no se recuerda que la inflación fuera un problema Qué loco. para esos años. Y otra cosa muy importante, o mejor dicho, dos de las cosas que más afectaron a la clase media positivamente, tenían que ver con la capacidad de poder comprar productos de alta calidad, importados, claro, a un precio accesible y poder viajar por todo el mundo. ¿Qué me dirías vos a mí, Lara, si Sí. yo te contara que eso está al alcance de la mano? Wow. Estamos volviendo a los 90. Y yo no los viví, pero los estudié y tengo entendido que no termina muy bien esa historia. Bueno, vos también estás arruinando todo. Yo estoy tratando de Crear una ponerle onda a narrativa. la cosa y vos me estás contando el final. Eh, Spoilers. spoilers alerts. ¿Y qué spoilers? Pero eh, en los últimos días hay una especie de sensación muy arraigada de que estamos entrando de lleno en esa década. Y te voy a dar ahora sí datos de la economía que, que abonan esta hipótesis. El primero y principal es que durante el mes de octubre crecieron las importaciones, Ujú. ¿sí? Es decir, la balanza comercial sigue dando positiva. Balanza comercial, estamos hablando la diferencia entre todo lo que exporta la Argentina versus todo lo que importa. Ajá. Lo que exporta es ingreso de dólares, lo que importa es salida de dólares. La diferencia, exportaciones menos importaciones, fue positiva. Eso es bueno para el país porque significa que entran dólares. Entró Cuando más de lo que salió. entró más de lo que salió. Y eso es bueno para un país como la Argentina que tiene escasez y necesidad de esos dólares, de esas divisas. Pero ojo, porque es la primera vez en, te diría, más de un año y medio, que las importaciones tuvieron una variación interanual positiva. ¿Esto qué es? Se importó más bienes y servicios en octubre del 2004 que en octubre del 2023. Y esto es una tendencia que está para quedarse y que amenaza con revertir esa balanza positiva de dólares. ¿Y por qué? ¿Por qué?
¿Por qué podemos afirmar esto? Bueno, en principio porque en la economía se han estado tomando medidas en este sentido. Primero, se está hablando de una desregulación del comercio exterior. Sturzenegger, en esta idea de desregular todos los elementos de la economía, está facilitando la importación de bienes y servicios. ¿Cómo? Con medidas del tipo eliminación de medidas pararancelarias, por ejemplo, precios de referencia. Existía una normativa por la cual no se podían importar televisores a menos de un determinado valor. Bueno, se elimina esa restricción. Entonces uno puede importar cualquier bien y servicio sin importar el precio que tenga, el precio de referencia que tenga. También se tiende a que los requisitos para la entrada de esos bienes sea más flexible. O sea, bienes de una determinada calidad no podían entrar, o inferiores a una determinada calidad no podían ingresar a la economía de nuestro país. Se elimina esa barrera, es decir, puede entrar cualquier tipo de bien. Y otra medida es un menor plazo para la liquidación de las importaciones, es decir, se pueden obtener las divisas para pagar esas importaciones mucho más rápido, de manera más fácil, sin tanta vuelta, y eso favorece que los importadores puedan tener mejores negocios o mayores negocios, porque los importadores tienen clientes en el exterior que dicen, bueno, en Argentina te están volviendo a pagar en tiempo y forma. ¿Sí? Y por otro lado, una medida que estamos viviendo es el valor del dólar. Hay cierta idea de que hay un atraso cambiario. ¿Cómo se financia este atraso cambiario? Básicamente con el blanqueo. El blanqueo de capitales ha hecho que ingresen 20.000 millones de dólares a la economía argentina, que de otra manera no existían en nuestra economía, y esto financia un poquitito el dólar barato. Y por otro lado, hay un fomento a las importaciones con la baja del impuesto país, que directamente a fin de año se elimina. Hoy es del 7%, 7,5%. Estuvo en un 17%, es decir, a lo largo de este año fue disminuyendo y a fin de año se elimina, con lo cual no hay más impuesto a las importaciones. Todas estas tendencias que hacen favorecen la importación. Sí. Ahora vos me contabas aspectos negativos, ¿no? Sí. Yo te digo, es buenísimo para el consumidor argentino. Pero para la gente para la industria nacional. Bueno, para la industria nacional es un desafío. Sí. Los empresarios argentinos van a tener que reconvertirse y muchos ya están empezando a reconvertirse. Es decir, les va a resultar mucho más barato importar un bien y venderlo que producirlo. Claro. Se sacan de encima todos los problemas de pago de jornales, cargas sociales, juicios laborales. ¿Empleados para qué? Claro, para qué necesitamos tanto obrero? Si directamente podemos comprar ese producto terminado y ponerlo en la góndola, y hasta, es más, te diría, Lara, a un precio más económico del que lo producimos acá. Sí, efectivamente, Lara, como bien decís, esto atenta contra la industria nacional, contra la producción de bienes en el país, y va a dejar mucha gente en el camino. Ya empiezan a verse filas de personas que están buscando empleo, y eso hace recordar mucho a la década del 90, ¿sí? En un aspecto que no es tan positivo. Y el otro aspecto es, bueno, el turismo internacional es mucho más económico que el turismo nacional. Sí. Basta con mirar cuánto te sale una semana para 2 personas en Mar del Plata y compararlo con una semana para 2 personas con aéreo incluido en playas caribeñas que tienen agüita calentita, arena que es blanca y un sol divino. No llueve nunca. Por ahí alguna tormenta, algún huracán. Algún huracán, pero
se elimina fácil eso, no viajas De en la huracanes. época de huracanes y Claro. listo. Sí, efectivamente, eso va a atentar contra el saldo de la balanza comercial, Ujú. pero vamos a poder veranear y viajar por el mundo. ¿Qué Qué más querés, lujo. Lara? Sí. Imagínate playas de Brasil, Aruba, el Caribe, viajar por el mundo. Emociona. Sí, emociona. Esperemos que el mundo resista, que no haya bombas atómicas y esas Claro. cosas que Que están. siga habiendo mundo para viajar. Sí, que siga habiendo destinos para viajar, Claro. pero en principio son buenas noticias para los consumidores. Ahora, eh, ¿cuáles son las consecuencias? Y acá comenzamos a ponernos un poquitito serios, ¿no? Sí. Eh, las consecuencias efectivamente son nefastas para la industria nacional. Va a haber mucha gente que va a quedar en el camino, muchas empresas que producen bienes que en este proceso de reconversión van a dejar muchos obreros desempleados, lo cual sigue siendo una buena noticia para las industrias, porque van a tener una mano de obra barata que va a trabajar por el pancho y la coca, digamos, como se dice habitualmente. Eh, pero el proyecto de nación o de país y de economía es un proyecto en el cual se va a atender a la latinoamericación de Argentina. Esto es Ok. parecerse más a las economías del resto de Latinoamérica, como por ejemplo Perú, Ecuador o Chile, donde te diría que está pensada para un 20-30% de la población que vive esa economía, Claro. que son los sectores de más altos ingresos, que van a poder comprarse autos de lujo, bienes de lujo, importados a un precio muy, muy, muy económico, y el resto de la población, digamos, va a estar sumida en la precarización, en la informalidad y en la pobreza. Nada que haga cambiar ese panorama. Te diría que el 60-70% de la población la va a estar peleando y, y sí, un freno a la inflación va a ser los productos importados. Ya se está hablando de que van a empezar a importar incluso alimentos. En un país productor de alimentos vamos a importar alimentos para mantener a raya el precio de los alimentos. Es realmente insólito, Sí. pero bueno, eso va a generar una estabilidad financiera, una estabilidad en el tipo de cambio. Y si vos le preguntás a una persona en el día de hoy cuál fue su época dorada, te va a responder sin dudarlo que los 90, el 1 a 1, la estabilidad en los precios. Mm. Todo el mundo sabía que una latita de gaseosa salía $1, $1. Y ese precio o de la birrita No variaba. no variaba, no cambiaba. Y todo el mundo luchaba por conseguir ese pesito. Y con Mm. ese pesito te alcanzaba para la diversión que necesitabas. Por lo tanto, eh, entiendo que mucha gente va a resignar esta precarización en su trabajo, en, su, en sus ingresos, lo va a sacrificar en pos de este bienestar, esta estabilidad financiera. Pero atención, porque todo tiene un límite. En los 90 el límite vino dado con el cambio de gobierno Ujú. y diciembre del 2001, diciembre trágico. Sí. Y la verdad es que no fue bueno. Y en otros países situaciones similares se han vivido y, por ejemplo, Ecuador está en una situación de dolarización y una alta conflictividad social. Claro, la sociedad ecuatoriana no es la sociedad argentina. La sociedad argentina es mucho más beligerante, mucho más peleadora, pero para eso está nuestra ministro del Interior, Patricia Bullrich, que va a poner orden en las calles. Así que
la economía argentina está tendiendo a los 90, son buenas noticias, quedémonos con eso, de que Bueno, vamos a poder viajar, vamos a poder consumir, fijamos pero demencia. sí, pero atención, atención porque en algún momento la fiesta se paga y el costo esperemos que no tengamos que contarlo en vidas como en diciembre del 2001. Bueno, buenísimo. Qué buenas noticias, sale. La verdad que me voy a quedar con lo bueno y voy a Sí, continuar quedémonos con lo mi bueno, Lara. viernes. Y sí, Miremos, empecemos a mirar. Yo recuerdo en la década del 90 los suplementos de los diarios. Ahora ya el diario en papel es un una... mito. Es ¿Cómo? anecdótico, no hay, no existe. Yo pensé que ibas a decir que era una cosa de viejos, No. pero, pero más allá de eso, recuerdo páginas y páginas de publicidades de agencias de turismo que Mm, promocionaban playas caribeñas, viajes al Caribe por apenas $500, $200. mm. Y eso eran 200 pesos, 500 pesos por persona, base doble. Ahora no vuelvo ni a mi casa por esa plata en Bondi, No, no, imagínate. no, ahora no te alcanza, $200 no te alcanza ni para viajar a, no sé, para cruzar al conurbano bonaerense. No, la verdad que no. Así que bueno, pero no podemos hacer nada desde nuestros pequeños lugares, así que No, nos sí, toca soportar. podemos tener Sí, memoria recordar. y recordar y saber que este tipo de políticas, si bien pueden llegar a traer un cierto bienestar, este bienestar es pasajero. Mm, No, no hay país en el mundo que prospere con una economía que tienda a esta liberación de precios, a esta liberación de importaciones y que no sea proteccionista, que no apoye a sus industrias, que no proteja la economía productiva. Así que nada, esa es la reflexión final, bueno, pero quedémonos con el Caribe. Yo te dale. pido por favor, quedémonos Imagino con el esa Caribe. playa y continúo. Sí. Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, nos vemos la semana que viene, Lara. Te despido y bueno, nos vemos la semana que viene. Ahora vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con más noticiero, así que no se vayan, quédense escuchando. Buen viernes ahí para todo el público del noticiero. Soy Diego González y estamos en el 39º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que comenzó este jueves 21 de noviembre con la ceremonia de apertura en la cual estuvieron presentes las autoridades de Secretaría de Cultura, también los codirectores del festival que dieron unas palabras, ofrecieron al público presente, además de un cóctel y un agasajo para las presencias e invitados internacionales, ¿sí? Gabriel Lerman y Jorge Stamadianos ofrecieron unas palabras en las cuales leyeron, ¿sí?, las películas de competencia internacional que están participando de esta edición número 39 y además se proyectó la película Emilia Pérez, ¿sí?, que se puede encontrar ya en la plataforma de Netflix en Estados Unidos, una película dirigida por Jacques Audiard, con el protagónico de Zoe Saldaña y Selena Gómez, entre otras figuras. La película es un repaso en género musical, ¿sí?, de una historia de un narco mexicano que quiere transicionar de género y todas las vicisitudes que tiene que afrontar para dejar atrás ese mundo y convertirse en, de repente, ser una persona que genera muerte y violencia en México para alguien que se encarga de ayudar y colaborar con la búsqueda de desaparecidos. La película es gruesa, grotesca y además hasta diría ofensiva en cuanto a apropiación de género, apropiación cultural, ¿sí?, por un director francés que además filmó la película en Francia. Las canciones, sí, ya que es musical, también es algo para resaltar y no de la manera más positiva, ya que no se encuentran rimas, no hay buenas melodías y las letras son más que básicas, que cualquier artista podría descartar en una primera escritura.
Así que bueno, el festival comenzó de esta manera, obviamente continuará por los próximos 10 días hasta el 1 de diciembre, y este viernes, ¿sí? Ya en este momento estamos entrando a la sala para ver otra de las películas, que es Cabaret Total. Como decía antes, estamos por ver Cabaret Total, una coproducción de Israel y Kosovo, que aborda, vamos a ver qué onda, todo lo que va a dejar el festival en los próximos días, pero esta película aborda la cultura de la cancelación, la viralización, ¿sí? Y todo lo que deja atrás la guerra, ¿sí? El conflicto bélico. Sobre todo hay que poner el ojo porque a priori es una crítica hacia el gobierno israelí, justamente en estos días, tanto sobre agenda del conflicto y la diplomacia internacional. Así que vamos a ver qué nos deja entonces Cabaret Total. La programación del festival se extiende por los próximos 10 días, como decía anteriormente, y vamos a tener películas desde ayer 21 de noviembre hasta el 1 de diciembre, el domingo en el que se entregarán las premiaciones, y a partir de eso las películas destacadas suelen tener una proyección extra para quien pueda y quien se haya perdido anteriormente alguna de las películas puedan disfrutar de todo lo que nos deja este festival con las distintas competencias internacional, latinoamericana, argentina, de cortometrajes, y después otras categorías como por ejemplo autores y autoras, ¿sí? Mar de chicos para los más peques, y un montón de otras categorías como por ejemplo Work in Progress para películas que se están terminando, ¿sí? Así que tenemos la oportunidad de disfrutar de esta 39ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, con muchas películas, ¿sí? Presencias como por ejemplo el director Jason Reitman, responsable de la nueva saga de Los Cazafantasmas, por ejemplo. También el acompañamiento de la Embajada de Japón, ¿sí? Y muchísimo más. Así que estamos todos invitados e invitadas a acercarnos a la Feliz, a Mar del Plata, para disfrutar de esta 39ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que además celebra, ¿sí? 70 años de existencia. La 29ª Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como COP29, comenzó la semana pasada y se extenderá hasta el día de hoy. El objetivo principal de esta conferencia es definir acuerdos de trabajo sobre cómo mitigar el impacto del cambio climático. Y bueno, la noticia para lo que refiere a Argentina es que la semana pasada el gobierno de Javier Milei decidió retirar a la delegación argentina de la Conferencia de Naciones Unidas, que se está llevando a cabo en Bakú, en el país de Azerbaiyán. Según confirmó Ana Lamas, la subsecretaria de Ambiente del Gobierno Nacional, dijeron: nos retiramos de la conferencia por instrucciones del Servicio Exterior. El argumento sería no interceder en los consensos de la conferencia, y esto se da en el marco de un gobierno nacional que se disoció del reciente Pacto para el Futuro consensuado en Naciones Unidas, que critica a la Agenda 2030 y bajo un presidente que, según lo que la propia subsecretaria dice, es que el cambio climático no es 100% producido por las actividades humanas. Esto se hace en contraposición con lo que el propio Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, más conocido como IPCC, ha dicho y ha aclarado con evidencia en sus informes sobre el rol inequívoco de la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera, el océano y la tierra. Según lo conversado por el equipo de Climática con la subsecretaria argentina, la instrucción solo se limita a no participar presencialmente, o sea, de bajar su presencia en estas discusiones, pero no implica por el momento el hecho de que se vaya a retirar Argentina del Acuerdo de París ni de la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático, más conocido como CMNUCC. La periodista Thaís Gadia Lara afirma que no es inteligente la decisión de Argentina de haberse ido, ya que Argentina es un país que necesita plata y es parte del Acuerdo de París, por eso tiene que estar en las negociaciones, sobre todo porque es un tema de financiamiento, ¿sí? Lo que se estuvo discutiendo, lo principal que se estuvo discutiendo en esta conferencia era justamente la financiación. Los gobiernos
tienen el desafío de entregar hoy, después de 2 semanas de discusión, los detalles de la nueva meta colectiva y cuantificable de financiamiento climático, es decir, cómo va a ser la movilización de recursos económicos que los países desarrollados deben hacer a países en desarrollo, como es el caso de Argentina. Estas discusiones lo que incluye son definir cuánto dinero se va a movilizar, quiénes proveerán ese dinero, quiénes lo recibirán y bajo qué modalidad lo van a hacer. Y ahí es Argentina uno de los países que se podría haber visto bastante beneficiado de participar justamente en estas discusiones. Por otro lado, otra de las novedades con respecto a esto es que si bien se retiró el grupo de Argentina ejecutivo, también se cayeron los veedores que llegan acreditados por Cancillería, a raíz de la salida de Argentina, también se dieron de baja sus acreditaciones a los otros miembros del gobierno, funcionarios de gobiernos provinciales, empresarios y también representantes de otras ONGs o activistas ambientales. Según el portal Carbon Brief, Argentina tenía en total 85 acreditados, de los cuales 64 habían entrado por la vía Overflow, y si bien habían ido solamente la primera semana, fueron consultados por el diario Clarín e indicaron que al menos unas 30 personas habían quedado en Bakú sin poder ingresar a las actividades. Alemanas para armar.